Bueno, son 45, ¿no? Un problema con el cable que carga la batería, que hace falso contacto. Qué bárbaro. Bueno, bueno, a ver, estamos todos. Bueno, recuerden, voy a poner a grabar, así pasan el presente. Voy a poner Recording in progress. de pasarlo por chat, ¿eh? Por favor, apellido y nombre. Primero el apellido y después el nombre. Bueno. Bueno, continuamos. Estamos entonces, habíamos dicho los derechos del trabajador. ¿Cuáles son las obligaciones en este caso? Bueno, esperen que está viniendo más chicos. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones? Primero, realizar el trabajo asignado, respetar las instrucciones y órdenes, conservar en buen estado los elementos de trabajo, guardar reserva de las informaciones que tuviese en el trabajo. Esta obligación se desprende del deber de fidelidad, ¿eh? Es un deber que va más allá de la extinción de un contrato. ¿Mm? Recuerden eso, ¿sí? Que hay actividades en donde el trabajador tiene información, que es sensible y es una información que debe preservar. Por más que no esté más vinculado con la empresa, esa información tiene que estar absolutamente reservada, ¿eh? Puede surgir en la violación de esta cláusula una denuncia penal. ¿Mm? Bueno, ¿y ¿Cómo es el cuáles punto, son profe? Sé que en es aquellos confidencialidad, casos? pero No, está bien. Cuando hay reserva de información que el trabajador tiene sobre la actividad que realiza. Por ejemplo, un trabajador de un banco o un trabajador que está en un lugar científico o que tiene acceso a información de movimientos de fondos, de movimientos de algo que la empresa tiene reservada y que le sirve como, digamos, un elemento para poder tener mejor, digamos, alguna ventaja estratégica. ventaja, claro, con otras empresas, etcétera, etcétera. Tema ¿Eh? de privacidad y demás. Sí. Claro. ¿Eh? Eso es una cláusula de privacidad. Sin ir muy lejos, también en nuestra área, por ejemplo, tenemos mucho acceso a bases de datos Claro, que son privadas y demás, y a veces nos hacen firmar este tipo de tratados del convenio. claro, claro. Son convenios porque son situaciones muy sensibles para una empresa. Entonces vos tenés acceso a un montón de información que tenés que preservar. Y sí, y cuando se hace el contrato de trabajo, seguramente o en la mayoría de los casos hay una cláusula que dice que los compromete al tema de la reserva de información. Y con el trabajo de ustedes, mucho más, ¿no? Bueno, Disculpe, profe, ¿me puede sí. repetir la primera, por favor? La primera obligación del empleador, Por digamos, favor, sí. pagar la remuneración en tiempo y forma. Perfecto, muchas gracias. Recuerden que es el quinto día hábil del mes vencido, ¿no?
Bueno, antes del quinto día hábil. Eh, Proteger al trabajador cumpliendo las reglas. Ah, bueno, no, esas son las obligaciones del trabajador. Ahora estamos en las obligaciones del empleador, pagar la remuneración en tiempo y forma, proteger al trabajador cumpliendo las reglas de higiene y seguridad, a manera de lo que vimos antes que puede exigir el trabajador, dar un trato igualitario a los trabajadores, es decir, no discriminar, dar ocupación efectiva. Esto que decíamos de ocupación efectiva, que es irrenunciable por parte del trabajador, bueno, por parte del empleador es obligación dar una ocupación efectiva, es decir, que tiene que asignarle algún tipo de función y proveer a los elementos para trabajar. Bueno, es a contrapartida de aquello que es irrenunciable para el trabajador, ¿no? Bueno, ¿qué derechos o atribuciones tiene el empleador? Tiene el derecho de beneficiarse de los resultados del trabajo. Tiene la facultad de organizar su empresa, pudiendo modificar la forma y modalidades del trabajo en forma razonable. Tiene la facultad de organizar su empresa, pudiendo modificar la forma y modalidades del trabajo en forma razonable. Tercero, reglamenta la actividad de la empresa. Fija horarios, pausas en el trabajo, rotación del personal. Esas son atribuciones, digamos, y derechos que tiene el empleador, ¿no? Ejercer el control sobre el personal, el control del cumplimiento del horario y la actividad que desarrolla dentro del establecimiento, controles personales en la salida. Otra puede ser dictar el reglamento interno de la empresa, destinado a ordenar el trabajo y la convivencia dentro del establecimiento. Tiene atribuciones disciplinarias, ¿m? Que se materializa con la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento del trabajador. ¿M? Por supuesto que esas sanciones deben ser de carácter correctivo, y deben aplicarse en forma progresiva. Bueno, puede ser un llamado de atención, apercibimiento, una suspensión y puede también generar un despido con causa. Bueno, acá dice que todas las facultades, esto es una máxima de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que todas las facultades del empleador deben ser ejercidas en forma razonable y respetando la dignidad de su persona, ¿eh? Evitando daños materiales, psicológicos y morales al trabajador y que todo exceso está expresamente sancionado por la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, las condiciones del trabajo es todo lo que veníamos hablando del tema de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, ¿no? Que lo marca la ley. Dice, está vinculado al estado del entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para el empleador y para el Estado, desde económicas, legales, etcétera, morales. Las condiciones son físicas, iluminación, comodidades, tipo de maquinaria, ropa de trabajo, las condiciones medioambientales, organizativas, bueno, etcétera, etcétera, lo que es obvio, ¿no? Que uno puede imaginar dentro de, de un establecimiento laboral. Bueno, a ver, esto. Vamos a ver ahora el contrato de leasing. ¿Esto está bien? ¿Podemos cerrar el tema del derecho laboral? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, profe, no, no hay preguntas. Podemos Bueno, continuar. podemos retirar. No hay preguntas. Así, Profe, por si acaso tiene apagada la cámara, no sé si sabía eso. Ah, perdón, perdón. Mira, siempre insisto con aquella reciprocidad de poner la cara y yo soy el primero que no estoy poniendo. Ahí vamos. Gracias por la aclaración. Ahí se-
pero imaginen que ahora veo que yo solo estoy con la cámara prendida. No, acá lo tengo. Ay, ¿cómo es tu nombre? Aizarasef. ¿Aizarasef o es Sí, otro? Aizar es mi segundo nombre, Luciano. Ah, claro, Aizar. Bueno, y Herrero. Bueno, tengo dos compañeros de cámara, por lo menos. Entre tantos, solo dos. Bueno, vamos a ver entonces, déjenme encontrarlo, el contrato de leasing, ¿m? Que es muy importante. Después, la semana que viene vamos a ver el transporte. ¿Ustedes transporte lo ven en alguna otra materia de la carrera? No, yo ¿No? me No, acuerdo, no, Creo no. que Y no. el contrato de seguro tampoco. No, tampoco. tampoco. Bueno. Bueno, vamos a ver qué es el leasing, el contrato de leasing. Eso está normado en el artículo 1227 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Mm? Recuerdo que todo lo que tiene que ver con contratos está dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Tanto aquellos que nos vinculan en nuestra relación humana, ¿eh? Eh, con la sociedad, y aquellos que nos relaciona en una relación de interés con un semejante, con el Estado, con una institución, con un trabajo, etcétera, etcétera. Está dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo algunas leyes especiales, como es lo que vimos hasta ahora, que es la ley de contrato de trabajo, que es como un código laboral. ¿Mm? Bueno, artículo 1227, ¿qué dice? En el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere una opción de compra por un precio. Vamos a analizar esta definición. ¿Quiénes son los actores? El dador y el tomador. ¿Mm? El dador, el que entrega el leasing, un bien mueble, inmueble o un bien de capital, y el tomador, el que por ese leasing va a hacer uso y goce de la cosa. ¿Sí? Compárenlo con un contrato de alquiler. Pero el leasing tiene una particularidad, que acá aparece el pago de un canon, ya no de un alquiler. ¿Mm? ¿Qué Ese sería un canon? canon, por eso, vamos a verlo ahora. En un alquiler se fija un precio mensual que yo voy a pagar. En un canon está el precio mensual, pero además una suma agregada, ¿sí? Que se llama canon, que al final del contrato me da la opción, ¿sí? El leasing, de adquirir, de comprar ese bien durable. Y entonces, lo que yo vine pagando por canon es parte de adelanto del precio, ¿sí? Por el uso y goce de esa cosa y de la opción de comprar. Se da mucho en los bienes que son, digamos, de un costo muy importante. Por ejemplo, en la compra de aviones, ¿sí? Las empresas compran una flota de aviones o compran 3 aviones o 4 aviones y no pagan el precio al contado ni financiado ni nada de eso. Se hace a través de leasing. Se le encarga a la constructora de aviones que le provee de 10 aviones que pueden ser usados, que pueden ser nuevos y todo eso, y entonces entran en una flota a través de leasing. En la logística, en vez de un desembolso muy importante para comprar camiones que van a servir para hacer la logística, para el transporte de mercadería, para, digamos, actualizar los, los sistemas de computación o los software, para tener, por ejemplo, en grandes oficinas que el Estado, los bancos y todo, vieron que utilizan, por ejemplo, en pasillos, impresoras
importantes y que con el tema del leasing no las compran, sino que las adquieren a través del leasing y dentro de ese leasing también está la condición de que la empresa, la proveedora, se encargue de la actualización de los sistemas, de la provisión de los insumos, del mantenimiento, digamos, de las máquinas, etcétera, etcétera. Terminado el contrato, que son contratos a bastante plazo, uno, a través del pago de Canon, termina ese contrato y tiene la posibilidad de comprarlo, o no. ¿Mm? Si lo compra, parte de ese precio se va a descontar del precio final, parte de lo que se acumuló por Canon. ¿Se entendió? ¿O hacemos otra referencia? Profe, disculpe, ¿podría repetir eso lo de el canon? No, no entendí bien esa El parte. canon es el pago mensual que uno hace sobre el... Recuerden esto, cuando hablan del uso y goce, recuerden que lo que no está transfiriendo es el derecho real. No le está transfiriendo la titularidad de la cosa. ¿Mm? Solamente cercano a lo que es un alquiler. ¿Mm? Yo alquilo mi departamento y le doy la potestad del uso y goce de ese departamento para vivienda. Yo no puedo ingresar al departamento mío mientras está alquilado, porque le estoy también transfiriendo digamos, la privacidad de su vivienda, todo eso, pero no le transfiero la titularidad. El departamento sigue siendo mío. Con el leasing pasa lo mismo, pero tienen una condición que es un pago extraordinario mensual que se llama canon. Lo que yo pago por canon es la acumulación del precio final de la cosa si lo voy a comprar. Porque en el leasing hay una cláusula final que dice determinado o ya cumplido el plazo del contrato, el tomador tiene la posibilidad de comprar ese bien o no. Ah, ok, o sea, ahí se entendió un poco mejor. ¿Sí? Un Pero poco, Sí. por un precio reducido, digamos, con una reducción del pago mensual que venía haciendo o algo así, ¿no? como con un precio reducido. No te Claro, el entiendo. canon, o sea, lo que comprendí es que uno viene pagando este bien mensualmente, lo que dura el contrato, y el canon es este precio extra que uno paga para poder apoderarse del bien de la cosa. Claro, es Este un pago, precio, este pago es extra el, es un resultante basado también en el pago mensual que se viene haciendo, o es simplemente una opción, un artículo más, digamos, en el contrato que permite la compra al finalizar el contrato. no, 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 es una cláusula obligatoria y el canon se paga, por supuesto, de acuerdo al precio final de la cosa. No es lo mismo tener un leasing de la compra de un avión que un leasing de la compra de una impresora. Es decir, va de acuerdo al precio, porque yo lo que estoy haciendo uso y goce de una cosa, mueble o inmueble, y que tiene un valor real. Entonces, pero en verdad, el cálculo del canon en un país, digamos, normal en su economía, sería el resultante del precio final de la cosa. Lo que pasa que con nuestro sistema inflacionario, nuestra economía, con esta fiebre inflacionaria que tiene históricamente, es muy difícil establecer el precio final de la cosa en 10 años. Totalmente. Totalmente. ¿Eh? En el caso Entonces, del avión sería también calcular el deterioro y el uso, porque no vendría a salir lo mismo. O sea, el precio del canon se define mucho al final, no se define al principio. pero el canon se establece y se paga mensualmente. Claro, 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 sí, sí. Bien. ¿Se entiende? Entonces después digo, bueno, hoy, ¿cuánto sale? Termina el contrato, ¿cuánto sale ese avión hoy en el mercado? Cuando yo hice el contrato, ese avión que era 0 kilómetros, no tenía uso, tenía un valor tal. Hoy ya tiene miles de horas de vuelo, tiene un desgaste lógico, ya tiene 5 o 10 años de antigüedad. Por supuesto que ahí establezco el precio y de lo que pagué de Canon veo si con eso pago el precio final o establezco o tengo que reforzar para llegar a comprar el bien. ¿Mm? Es una especie de financiamiento, ¿sí? Con opción de comprarlo o no comprarlo.
En verdad, en los leasing de mucha duración, como también como para comprar una flota de camiones o aviones y todo eso, se establece que son de periodos muy largos, que en partes, en 2 años o en 4 años, de acuerdo a la durabilidad de aquello que es el objeto del contrato, tiene la posibilidad y se establece la renovación de esa flota. ¿Eh? Yo, por ejemplo, tengo una flota, compro o a través de leasing, estoy adquiriendo una flota de 10 camiones. Al transcurso de 5 años, ¿sí? Digo, bueno, voy a opción, en vez de terminar con el contrato, quiero que esa flota se renueva. Cambio los camiones por 0 kilómetros. Ahí el canon en su actualización se reconviene y sigo con esa modalidad de contrato. En las grandes empresas, hoy y en el mundo, el leasing es lo que más se usa. ¿Eh? Nadie desembolsa una fortuna de plata para comprar bienes durables. ¿Sí? Es una modalidad de financiar y de poder adquirir estos productos. Profe, una pregunta. ¿Cómo se escribe leasing? Leasing, Bien. leasing con G final. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, acá dice una aclaración de lo que yo vengo diciendo. Dice, además de conceder el uso y goce de un bien, recuerden que lo que no se transfiere es la titularidad, el derecho real del bien, el leasing se constituye como contrato esencialmente de financiación. ¿Mm? Desde que otorga un crédito cuya garantía es la cosa por su eventual adquisición por el tomador, donde el precio se divide en cánones periódicos preestablecidos más un valor residual. ¿Quieren que lo repita? ¿Quieren tomar nota de esto? Por favor. Sí, sí. Además de conceder el uso y goce de un bien, el leasing se constituye como contrato esencialmente de financiación, desde que otorga un crédito cuya garantía es la cosa, es decir, el objeto del contrato, ¿m? Para su eventual adquisición por el tomador, por supuesto, donde el precio se divide en cánones periódicos preestablecidos más un valor residual. De tal modo, el tomador accede a lo necesario para su consumo o estructura de producción. De tal modo, el tomador accede a lo necesario para su consumo o estructura de producción sin un desembolso inicial de capital. Y el dador obtiene una renta conservando la propiedad hasta su restitución o pago del precio final. De tal modo, el tomador accede a lo necesario para su consumo o estructura de producción
sin un desembolso inicial de capital y el dador obtiene una renta conservando la propiedad hasta su restitución o pago del precio final. Recuerden que esto está en la definición en el artículo 1227. En el 1228 le hablan del objeto, que puede ser parte del contrato de leasing, y él en el 1229 va a definir qué es un canon, ¿eh? Y la opción, es decir, el precio de la opción está regulado por el 1230 y hasta el 1250. Digo, por si quieren anotar una definición o quieren eh, aclarar algunas cosas que hoy no, o que les sirva para repaso. Bueno, ¿alguna duda? Gonzalo, te veo en foto nada más, totalmente congelado. Sí, me quedé congelado, profe. Así, bueno. Bueno, ¿todo bien? Gonzalo, ¿se entendió? Perfectamente, profe, sí, sí. Alejandro Javier, con esa foto pensativa, ¿cómo estamos? Todo bien. Consulta, profe. Las extinciones es lo mismo que en un contrato general, ¿no? De modo No te, natural, incumplimiento, caso no te fortuito escu- y eso. Perdón, no te escuché. ¿Cómo? La extinción de este tipo de contrato es lo mismo que en un caso general, ¿no? O sea, de Sí, modo claro. natural, incumplimiento. Totalmente. Acuérdense que el cumplimiento es la forma natural de la rescisión de un contrato, de la terminalidad. Y después aquellos casos en el cual hay incumplimiento por ciertos factores, esos enunciados que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Fuerza mayor, rescisión, revocatoria, Mutuo resolución, consentimiento también está. mutuo consentimiento. Siempre eso rige para todos los contratos, también para el contrato laboral. ¿Está bien? Sí, Bueno. sí, perfecto. Vamos a ver ahora el contrato de seguro y ya no los molesto más. Recuerden que habíamos hablado, cuando hicimos, siempre volvemos a la fuente, a la clasificación de los contratos, aquellos contratos que son conexos o que están, digamos, condicionados o resultan de su cumplimiento, eh, digamos, que acompañan al principal, ¿no? Y poníamos siempre como ejemplo el más fácil, que es el seguro, ¿sí? Recuerdan que hicimos toda esa configuración de lo que significa un seguro, que está implícito en la mayoría de las actividades donde se transportan o transportan personas o cosas. En todo hay una configuración de un seguro conexo o un seguro implícito que acompaña al principal, que es, qué sé yo, un contrato para viajar, un contrato con un transportista, bueno, etcétera, etcétera. Contrato accesorio. Un accesorio o conexo, perfecto. Bueno, acá vamos a ver el contrato de seguro, pero no conexo, como principal. Yo contrato un seguro. ¿Mm? Contratar un seguro. Y en la definición dice que es el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, que se denomina tomador. Acá tenemos asegurador y tomador. Al verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de un precio, denominado, en este caso, prima. Lo que el precio de un seguro se llama prima, por el tomador. Repite lo último, por favor. Al verificarse la eventualidad prevista en el contrato,
a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. Los dos actores son asegurador y tomador. ¿Eh? Y lo que se paga, en otro caso veíamos alquiler, en otro caso veíamos salario, en otro caso veíamos canon, en esto se llama prima, ¿eh? Lo que yo pago por el contrato de seguro. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos, si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Recuerden que eso tiene que ver con la calidad y la cualidad que tiene que tener el objeto. Yo no puedo asegurar algo que es ilícito o que está en contra de la moral y las buenas costumbres o esconde detrás una práctica o una actividad que está prohibida por la ley, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, el contratante o tomador del seguro que puede o no coincidir con el asegurado, por su parte, se obliga a efectuar el pago de esa prima a cambio de la cobertura otorgada por el asegurador, la cual le evita afrontar un perjuicio económico mayor en caso de que el siniestro se produzca. Recuerden que cuando dice acá, eh, verificar la eventualidad prevista es por el cual yo estoy contratando un seguro de vida, un seguro de siniestro, un seguro de robo, etcétera, etcétera, de acuerdo al objeto que yo estoy asegurando, ¿no? Seguro de trabajo, eh, lo que sea, aquello que puedo asegurar por un objeto que no sea ilícito y que además tenga valor de mercado. ¿Mm? El contrato de seguro es consensual. Los derechos y obligaciones recíprocos del asegurador y tomador empiezan desde que se ha celebrado la convención. Y ahora tengan en cuenta esto. Aún antes de emitirse la póliza o documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro. Otro elemento más particular del seguro, que es la póliza. La póliza es el contrato. ¿Vieron? Alguno tiene una póliza de seguro de un auto, de una moto o de algo que aseguraron, qué sé yo, del celular o algo que tenga que ver con un seguro. ¿Sí? Esa es Sí. la póliza, que es la mayoría de las veces ni leemos y tiene la letra chica y el seguro es bueno o malo cuando te pasa algo. Si no, no sabes si responde o no responde. Bueno. Pero acá hay una particularidad en el contrato de seguro. Empieza a tener vigencia desde una relación consensual y de confianza entre las partes. Yo compro un auto, ¿sí? Este, Voy a la agencia a comprar el auto y entonces la agencia me da un certificado que se llama certificado de rodamiento. El auto ya está en condiciones de rodar, de salir a la calle, de empezar a circular. Ese papel, ese certificado de rodamiento que hace quien te vende, en este caso un auto, se lo pasan al seguro que vos contratás, que vos querés, y ese seguro, esa empresa aseguradora, ya le da cobertura a ese auto que empieza a rodar.
¿Se entiende? A partir de ese momento empieza a tener vigencia el contrato de seguro. ¿Y por qué decimos que es una particularidad? Porque la póliza la mandan mucho después. Se Claro. imprime todas las condiciones del auto, qué categoría tiene, bueno, todo lo que se está asegurando dentro del auto o dentro de una casa, y etcétera, etcétera. Algunas empresas van y verifican, otras empresas ya directamente tienen una tabla establecida de cuál es el precio que deben cobrar por ese, por ese seguro, lo mismo que un departamento, etcétera, etcétera. Hay un estado intermedio de confiabilidad entre la empresa aseguradora y, digamos, el asegurador. Y el asegurado, perdón, ¿eh? Que sería el tomador. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Recuerden que es tomador, asegurador. Póliza, que es lo que se paga. ¿Eh? La prima es lo que se paga, perdón, y la póliza es el contrato. Y hay una particularidad que antes de que se emita la póliza, el objeto ya puede estar por una situación de confianza, ya puede estar con vigencia asegurado. Bueno, se va a cortar. ¿Está Sí, bien? Después, sí, duda. eh, No, siga, dale. siga, 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 No, si dale, termina. dale, 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 porque así corto y seguimos el jueves que viene. ¿Qué duda Bien. tenés? ¿Y cómo uno sabe que está asegurado sin tener la póliza? Por esa, es decir, cuando se mandan el estado de rodamiento, el seguro te manda un mail diciendo que a partir de las 12 del mediodía del día tal y tal, el auto tal de patente tal y tal ya tiene cobertura de seguro. Ah, bien, bien, bien. O sea, debería, Claro, por ley, avisar al cliente, digamos, al no, asegurado. claro, claro, Bien, bien, claro. bien. Te da el ok, pero vos no tenés la póliza todavía. ¿Entendés? Ese Y es, contrato firmado que necesitas para después reclamar cualquier otra situación. bien, 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 bien. ¿Mm? ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Bueno, seguimos el jueves que viene. Feliz día a los que laburan mañana y Igualmente, buen, profe. buen fin de Igualmente. semana. Y el jueves vemos lo que falta de acá, seguro. Vemos transporte y repasamos lo que vimos hasta ahora, que van a ser los temas del parcial. Dale. Perfecto, Excelente. gracias, profe. Muchas Gracias, Nos gracias. profe. vemos. Buen Buen fin fin, de. profe. Fin de. Gracias. Chao, profe, Fin hasta la de. semana que Hasta viene. luego. Nos Todos vemos. pasaron el